Para los antiguos sumerios, babilonios y asirios, los Anunnaki eran parte de un panteón de dioses y diosas que gobernaban sobre la vida cotidiana de los humanos en la Tierra. Mientras que las diferentes civilizaciones aclamaban y adoraban varios números y tipos de deidades, los Anunnaki generalmente se consideraban los más poderosos, intrigantes y misteriosos. Por derecho propio, los investigadores modernos han descubierto algunas características y afirmaciones inusuales sobre los Anunnakis. La mayoría de los autores se han centrado en estas deidades antiguas como seres extraterrestres, que bajaron a modificar y crear a humanos modernos, y diseñando la mayoría de las grandes maravillas del mundo, incluido el egipcio con las pirámides, con tecnología avanzada. Mientras algunos descartan sus ideas y algunas intrigantes traducciones, todavía existe evidencia en los registros y artefactos de varios lugares de la Tierra. En las tallas rupestres de la antigua Sumeria, Egipto, Sudamérica y Turquía, surgen misteriosas similitudes. Uno de esos patrones es el uso de pequeños bolsos por muchos de los principales dioses y diosas de esas civilizaciones. En estos días la gente usa bolsos pequeños por la moda y con una función, pero ¿para qué los estaban usando los dioses? ¿Y por qué se adoraban las deidades, en lugares muy separados tanto en posición como en el tiempo que los usaban? La primera representación de estas mochilas de los dioses apareció en Mesopotamia, y en general era considerado el lugar de nacimiento de la civilización. En las tallas intrincadas de sus deidades mostraban a un humanoide barbudo con vastas alas, un tocado elaborado, usando bata larga e incluso un reloj de pulsera. Al viajar al otro lado del mundo, para encontrar evidencia de las civilizaciones aztecas y mayas en la antigua América del Sur, aquí los arqueólogos han encontrado representaciones de sus dioses como humanoides con barbas y tocados, y también llevando exactamente la misma bolsa pequeña. Otras ubicaciones de dioses con bolsas se incluyen a Tula del Imperio Tolteca, Göbekli Tepe en Turquía, e incluso en Egipto. La explicación del Anunnaki. Lo llamativo de las similitudes entre culturas, lógicamente señalan alguna conexión o influencia común. Con los relatos antiguos de los Anunnaki, la explicación se vuelve más clara. Se decía que estos dioses sumerios, no solo guiaban y controlaban la civilización humana, sino que también estaban para otorgarles grandes dones de conocimiento y tecnología. Con ellos, la gente pudo construir enormes pirámides y templos por todas partes del mundo. Los egipcios, mayas y otras civilizaciones, cuyos dioses y diosas son casi iguales, llevaron las mismas bolsas. No sabrían nada de las deidades sumerias a menos que fuera algo más. La evidencia de la llegada de alienígenas Anunnakis en varios lugares de la Tierra aumenta a medida que los historiadores y arqueólogos descubren más información. Los seres extraterrestres descienden de algún planeta misterioso en el universo, con el propósito expreso de desarrollar nuestro mundo y guiar a las personas en él. Muchas conjeturas sobre el contenido de estos misteriosos bolsos. Existen algunas ideas mundanas que incluyen semillas, agua, o que las deidades representadas en las tallas reciben ofrendas de los fieles. Otras explicaciones incluyen que las bolsas son como cajas de herramientas con baterías, de aparatos de alta tecnología para alimentar aparatos de respiración para que los extraterrestres pudieran sobrevivir de manera más cómoda. Aunque ningún investigador pueda encontrar evidencia que establezca claramente qué hay dentro de estos bolsos que se muestran en todo el mundo antiguo, una cosa es cierta, algo sobre ellos era extremadamente importante, es que era regularmente llevado por los dioses. Al final las similitudes entre las tallas de piedra y relieves encontrados a través de las múltiples civilizaciones de todo el mundo, son llamativas debido a la curiosidad que despiertan. Nada fue inscrito en una tabla o piedra que nos indiquen lo que esos bolsos de los dioses eran realmente. Pero su presencia indica una lógica conclusión. Estas diversas y lejanas civilizaciones fueron visitadas por las mismas criaturas humanoides, que llevaban importantes artículos a quienes reclamaban como deidades y les rendían culto. Las 22.000 tablillas de arcilla. Si las tallas e imágenes no proporcionan prueba suficiente de los seres misteriosos y sus contribuciones a las antiguas civilizaciones alrededor del mundo, la biblioteca más antigua conocida puede ayudarnos. Desde el reino de Nínive, que existió en algún lugar de lo que hoy es el Irak moderno, tiene una vasta colección de más de 20.000 tablillas de arcilla, inscritas con información e historias de esa tierra antigua. Descubiertas en 1850, por un arqueólogo británico, en una expedición dirigida por Austin Layard y Sir Stratford,
Las tablillas de arcilla ahora se encuentran en los museos británicos. A lo largo de los años, muchos historiadores han trabajado para descifrar la pequeña escritura que llena las losas de arriba a abajo. ¿Estas tablillas de dónde vienen? Nínive era parte de Asiria, que existió desde 6000 a.C. hasta el año 1500 a.C. Se puede ver que era una ciudad exitosa, y tenía muchos gobernantes y sistemas de creencias a lo largo de los siglos. Un rey llamado Asurbanipal, a mediados de los 600 a.C., creó una gran biblioteca con estas tablillas de arcilla en su centro. No hay duda de que el antiguo Nínive, y la civilización asiria en general eran unas de las mejores y más avanzadas en aquellos años. Lucharon guerras, construyeron magníficos palacios, templos y otros edificios, incluida la biblioteca que sostuvo estas tabletas de arcilla. ¿Qué es lo que las tablillas dicen? La regla Asurbanipal no dejó nada al recoger su vasta biblioteca. No solo supervisó la composición de cada pieza de los textos cuneiformes en las tablillas, sino que también recolectó varios artefactos. Su objetivo era aparentemente registrar la historia de la humanidad desde los primeros días hasta el tiempo presente. Investigadores actuales armados con la antigua lengua sumeria, que en gran medida proviene de estas tablillas, tanto como de otras, usan la piedra roseta para los egipcios y lenguas acadias. Algunas de las tablillas de Asurbanipal fueron escritas en acadio, lo que hizo que las traducciones fueran más fáciles. Entre los registros históricos habían eventos e ideas científicas de la época, leyendas e historias, escritos increíbles de las deidades adorados en el área, de revelaciones de construcciones inusualmente avanzadas, de agricultura, minería y otros estudios. Son respondidos por las historias de los Anunnaki que también se han encontrado ahí. La mano Anunnaki en Asiria. La selección especial de 7 tablillas de la gran biblioteca, que se llamaban las 7 tablillas de la creación, esto junto con una lista de antiguos reyes sumerios, que supuestamente gobernó por cientos de miles de años, hablan claramente de seres no humanos con vidas especiales y poderes. Los dioses Anunnaki gobernaron hasta el diluvio bíblico, que también fue descrito en las tablillas. Cuentos históricos recogidos aquí incluyen asociaciones sumerias con los dioses y diosas, quienes ayudaron a construir o construyeron completamente las ciudades modernas para la gente, y les enseñaron formas avanzadas de prosperar. Traducciones de un erudito sumerio revelaron mucha información sobre estos antiguos alienígenas, que viajaron a través del espacio desde su planeta natal para aterrizar en la Tierra y prepararla para los humanos. Inanna es la estatua de la libertad. Esculturas únicas como la estatua de la libertad, y en las tablillas de arcilla antiguas y los estudios de varios investigadores, han demostrado considerables similitudes entre el origen e historias de expansión de diferentes civilizaciones en todo el mundo. Europa y América del Norte no escapan de las antiguas influencias sumerias y Anunnaki. Uno de los símbolos más emblemáticos de Estados Unidos es la gran estatua de la libertad que ahora adorna el puerto de Nueva York. Fue diseñada originalmente por Frédéric Bartholdi, un escultor de Francia. La idea surgió de la guerra civil por Edouard Labolae, un masón que quería crear una estatua de ese grupo de dioses favoritos. Inspiraciones anteriores de Lady Liberty, una de ellas fue Libertas, la diosa romana de la libertad. A menudo se representa vestida con una toga similar a la que usa Lady Liberty. A veces se la mostraba desnuda en otro papel en Roma, que era como la madre para las mujeres rameras liberadas de prisión. A menudo se encontraban haciendo todo tipo de actividades para sobrevivir. Así para ellas la libertad era igualada al servicio de otro tipo. Libertas sostiene en alto una antorcha que guía a las personas a sus propios ideales de libertad. Pero los romanos no inventaron este concepto, ni la deidad misma. Como con muchos ideales e imágenes religiosas a lo largo de la historia, Libertas fue tomado de un sistema de creencias más antiguo. La diosa fue a través del tiempo, la romana Libertas, que es una recreación de la diosa babilónica Istar. Los griegos también adoraron a esta diosa, pero los escritos de Cicerón revelan que ella fue tomada del Medio Oriente de anteriores civilizaciones. En Grecia, se convirtió en Afrodita. En Sumeria, es la más antigua civilización con registros de esta diosa, que se llamaba Inanna o Nana, que significaba reina del cielo, y se dijo haber volado entre las estrellas. Como la estatua de la libertad se conecta a la antigua Babilonia, Istar o Inanna. La combinación de la Bolae es la masonería, y la influencia de civilizaciones antiguas a través del tiempo ayudaron a formar la estructura de cómo es Lady Liberty.
Por ejemplo, estos 6 picos en su corona se decía que difundían la iluminación sobre los 6 continentes de la Tierra. Las tabletas a sus pies representan la ley en un sentido libre. En el poema de Emma Lazarus, un poema basado en la estatua, la llama madre de los exiliados. Eso está muy cerca de la designación romana de Libertas, como la diosa de los inmigrantes. Estas similitudes no pueden surgir simplemente por casualidad. La apariencia física, la comparación histórica con diosas de otras culturas, y la fuente de la construcción de nuestro diseño, todo combinado para crear una fuerte asociación entre la estatua de la libertad, Inanna, o Ishtar, la diosa babilónica de la libertad. Los Anunnaki en el árbol de la creación. Antiguos dioses y diosas sumerias han desempeñado un papel en la formación de las modernas creencias religiosas. En la Biblia cristiana y en varios textos gnósticos, la historia del origen de Adán y Eva y el árbol de la creación, o el árbol del conocimiento, el bien y el mal, se repite con varios cambios. Leyendas de Sumeria de hace mucho tiempo describieron como el dios original, Enki, fue en realidad el que lanzó la humanidad, despertando a Eva. Como las culturas toman prestado del pasado, las personas que escribieron el Génesis fueron probablemente influenciados por la epopeya sumeria de la creación que vino antes. Esto tiene sentido ya que fue alrededor del 600 a.C., cuando muchos de los hebreos fueron esclavizados en Sumeria o Babilonia, los cuales siguen un camino similar, creando los cielos, plantas terrestres y animales. Y luego un hombre primero y una mujer después. Esta historia sumeria, sin embargo, incluye múltiples dioses que ayudan a crear todo, incluidos múltiples planetas. Los hebreos eran monoteístas, y es poco probable que adopten la idea de más de un dios trabajando en las primeras personas. Así que simplemente tomaron solo esa parte, cuando hicieron suya la historia. Todavía en múltiples lugares de la Biblia, incluyendo la historia de la creación, mencionan aún nosotros, cuando se refieren a la relación con Dios. ¿Quiénes eran estos múltiples dioses? ¿Y cuáles fueron los planetas de los que hablaron los babilonios? En 7 de las tablillas de arcilla encontradas en la biblioteca de Asurbanipal, la historia de la creación se presenta claramente. De alguna manera, a estos sumerios les dijeron que deidades procedentes de los cielos, que había múltiples planetas por ahí, incluyendo uno llamado Nibiru. Esta historia del árbol de la creación es sorprendentemente similar a la idea de los extraterrestres Anunnaki, la idea que dice que los extraterrestres llegaron a la Tierra para crear una raza de seres que se convertirían en humanos. Estos dioses sumerios, Enki y Enlil, dioses de la tierra y del agua y del aire, son las fuerzas principales de los Anunnaki, bajo su padre Anu. La mezcla de mitos sumerios y la idea de que los Anunnaki eran en realidad seres extraterrestres, siguen el mismo camino. El árbol de la creación era simbólico, no solo el amanecer de lo que la Biblia llama la descendencia de los Nefilim, Anunnakis, ángeles o extraterrestres, sino también del conocimiento altamente avanzado que los líderes alienígenas le dieron. Simbolismo de la vara sumeria y el anillo del reinado divino. Sellos de piedra tallada de estella y otras piezas artísticas con frecuencia nos muestran a un dios o diosa entregando una vara y un anillo para llamar a un nuevo rey reinante. Esto se muestra con frecuencia como un tipo de regalo o una regla que está sacrificando o presentando algo a las deidades. La impresión general de las tallas y los objetos de los acompañantes indican que esta vara y el anillo otorgan el reinado divino al receptor. El rol en la religión de la realeza sumeria. En esta poderosa civilización antigua, los sacerdotes y sacerdotisas tenían el mismo poder que el rey. Hicieron una ley confirmada, organizada y tratada por los acuerdos del comercio y otros trabajos importantes. Los sacerdotes también podrían ser escribas. Las sacerdotisas realizaban asistencia médica a la gente. Lo más importante era que estos líderes religiosos eran el intermediario entre los humanos y los dioses y diosas que formaron el panteón sumerio. Como la gente creía que las deidades controlaban todo, esto les daba un papel excepcionalmente vital. La idea del reinado divino. Los sacerdotes pudieron haber sido más importantes que los reyes, desde que decidieron e informaron quiénes eran los dioses y diosas del reinado divino. Esencialmente mucho más tarde que los faraones de Egipto, los reyes sumerios fueron otorgados su estado real por los dioses directamente. Esto es lo que los símbolos de la vara y el anillo representan. El significado simbólico de la estructura de la vara y el anillo. Los círculos con frecuencia significan la eternidad,
y el anillo en la relación con estos reyes de la divinidad sumeria hace eco de eso. Esta forma también recuerda al símbolo egipcio de la eternidad o continuidad, aunque de ninguna manera los reyes sumerios gobernaron para siempre ya que eran mortales. Tal vez indicaron que serían bendecidos por los dioses por tanto tiempo. La vara es similar al clásico cetro real o bastón que muchos gobernantes a lo largo de la historia han usado. En conjunción con la eterna naturaleza del anillo, la vara puede simbolizar un periodo de tiempo que tiene un comienzo y un final para los gobernantes mortales. Este indicaría cuál sería su vida. Esta idea se supone que es una historia de Inanna, recogiendo su vara de medir antes de descender al mundo de abajo. Combinado con el mensaje que los Anunnaki otorgaron sobre los gobernantes de la antigua Sumeria, podría haber sido que tenían el favor de los dioses que eran eternos, pero solo por un determinado tiempo. Estas varillas sumerias y el diseño del anillo utilizado en tallas de piedra, y otras obras de arte representan la idea del reinado divino y el apoyo, mientras se mantiene los dioses eternos separados de los reyes mortales. Aunque no hay conexión directa entre este símbolo y la teoría de que los Anunnaki eran seres extraterrestres, tendría sentido que los visitantes de otros mundos vinieran con la intención de crear una raza de humanos para sus propios fines. Les presentarían regalos especiales para indicar su poder percibido en la Tierra. Signos sudamericanos de influencia Anunnaki. Tiene el sentido innegable de que las civilizaciones antiguas que estaban geográficamente cercas unas de otras, debieron compartir ciertos cuentos culturales y creencias. Para aquellas personas que no creen en la posibilidad de que los Anunnaki sean de origen extraterrestre, las creencias religiosas que rodean a sus deidades, es que podían viajar desde Sumeria a Egipto, a Grecia, durante un periodo de tiempo con relativa facilidad. Sin embargo, cuando estas mismas influencias saltan el océano Atlántico y terminan en el Centro y Suramérica, se vuelve más difícil no creer en alguna influencia extraterrestre. Al investigar tanto la historia y los artefactos de los mayas, y las civilizaciones aztecas y olmecas, se hace evidente que la influencia Anunnaki es mucho más antigua. La tradición sudamericana cuenta la historia de tres dioses llamados Kukulcán, Quetzalcóatl y Viracocha, en su mayoría humanoide con piel blanca, barbas rojizas y ojos azules. Estos serían características muy inusuales para un nativo de América del Sur tuviera en esos días. No solo estos dioses eran de aspecto inusual, sino que también fueron representados con sorprendentes similitudes con dioses sumerios, representados parcialmente con caras de reptiles o pájaros con alas, y sosteniendo lo que podría ser una piña y una pequeña bolsa. Estas similitudes son difíciles de ignorar. ¿Cómo hicieron todas las personas para dar la vuelta al mundo y describir a sus dioses de manera idéntica? Si los Anunnaki no eran solo deidades sumerias y en realidad eran visitantes extraterrestres, que ayudaron a lanzar la humanidad y hacer crecer la civilización, tienen sentido las representaciones e historias de esa gente. Para algunos, los Anunnaki son historia antigua, nada más que una historia interesante de deidades adoradas por civilizaciones desaparecidas hace tiempo. Sin embargo, hay piezas intrigantes de un rompecabezas masivo que parece indicar que hay más en la historia. ¿Eran los dioses y diosas Anunnaki los que supervisaban las vidas humanas? ¿O son ellos los extraterrestres que crearon a la gente moderna para sus propios fines? Las similitudes obvias entre los antiguos artefactos y el arte a través de las culturas claramente muestran evidencias de una conexión con seres de otros mundos.